Y bueno, inicio de año, el Barça regresa el 4 de enero, que para mi zona horaria es mañana, pero seguramente para muchos de ustedes sea en ese mismo día, cuando estén escuchando este video. También es cierto que pido un poco de disculpas porque si es que me escucho un poco enfermo, me escucho un poco mormado, es por la época, por la situación. Entonces posiblemente mi voz no se escuche en su prime. Y también es cierto que por el momento están haciendo algunos trabajos afuera de mi casa, algunos caballeros, entonces es posible que se escuchen un poco de ruido, un poco de perturbación en el audio. Pues bueno, es por ese motivo. Entonces nada, tengo que regresar, tengo que hablar acerca del Barça, acerca de todas las situaciones que en este momento quiero contemplar, que quiero que ustedes puedan llevarse bien entendido, a lo mejor un poco de mi opinión, de lo que yo espero o trato de analizar un poco en este lapso que es aparecido, inicio de temporada del Barça, que ahora está a mitad de temporada y que parece ser que se encuentra en una especie de crisis que algunos logran matizar de distintas maneras. Y bueno, es mucho lo que hay que abarcar y espero ser breve y conciso con lo que trataré de decir. Para empezar, el Barça se encuentra en un momento posiblemente no de los más idóneos para estar siendo parte de su historia. También es cierto que por el momento yo creo que el Barça se encuentra en una situación que, aunque muchos catalogan como que es la peor de la historia o que es lo más terrible de lo terrible, yo pienso que no. Yo pienso que el Barcelona ha tenido momentos mucho peores y no tanto yéndome hasta muy en el pasado, sino en la historia moderna. Yo creo que el Barcelona incluso ha tenido momentos peores, sobre todo en la etapa de Gaspar, la etapa previa a Laporta, previa a los Ronaldinho, previa a Edgar Davids, etcétera, ¿no? Entonces, épocas donde el Barcelona no es que fuera la Europa League porque quedaba eliminado en el grupo de Champions, sino que directamente desde la clasificación en Liga llegaba a la Europa League. Entonces, el Barcelona por ahora se encuentra en una situación, sí, posiblemente de crisis, pero una crisis que hasta cierto punto parece ser aún controlable. Ahora, es evidente que la situación económica no ayuda para nada, este proyecto no ayuda para nada a lo que muchos podrán desear como una mejora sustancial del equipo, porque primero hay que tener en cuenta que el Barcelona se encuentra estancado económicamente, y en el último periodo de fichajes la verdad es que el Barcelona, a mi entender, pierdes a un jugador como Dembélé, pierdes a Sergio Busquets y al final no encuentras un reemplazo lo suficientemente cumplidor como para que esas bajas, si bien tampoco es que no se noten, sí que se pueden maquillar un poco su ausencia. Es evidente que ha tenido afectaciones en ese sentido para encontrar un jugador que te desborde de la misma manera que lo hacía Dembélé. También para encontrar un jugador que te maneje la media cancha como lo hacía Busquets, que no solamente te dé esa solidez con el balón, esa visión de juego, esa seguridad que te da Busquets al momento de sacar la pelota jugada, sino que también esa centralización defensiva que muchas veces Busquets, al final de cuentas, partiendo como pivote, era un jugador que no solamente te aportaba de cara a portería, sino que también cuando recibías el ataque a la propia, porque posicionalmente, en cuanto a los movimientos, el entendimiento del juego, recuperaba mucho balón, podía obstruir una cantidad bastante generosa de líneas de pase, interceptaba mucho de los avances de los rivales. Entonces al final de cuentas tienes un jugador como Busquets, pues tienes un jugador inteligente no solamente en ataque sino también en defensa. Entonces esa organización del juego menos esa implicación defensiva, pues yo creo que el Barça la adolece, y la adolece bien, la adolece bastante fuerte. Así que bueno, aparte de esto, cuando nos encontramos con una situación en la que la liga no se ve lo más favorable posible, han existido algunas distintas polémicas arbitrales que tampoco creo que sean el centro del por qué el Barcelona se encuentra tan mal, pero también es cierto que es en algunos casos donde el Barcelona posiblemente se haya visto perjudicado dentro de algunas decisiones dentro de la liga, pues claro que te marcan mucho el cómo va a ser la opinión acerca del equipo. Si al final al Barcelona le valen el gol de Joao Félix, que marca de cabeza, que los árbitros mencionan es que existe una confusión producida por el adelantamiento de Ferran Torres, que es el que probablemente está en fuera de juego, pues bueno, ahí es donde dices, ok, posiblemente así lo sea. Si bien es cierto que después marcan otras jugadas similares y sí las dan válidas como gol, en esta Joao Félix decidieron no hacerlo, entonces al final son 2 puntos menos que te tienen al final en esos detallitos que te van quitando. Si te quitan de a poquito, pues vas alargando esa distancia que hoy el Madrid y el Girona se están peleando constantemente, y que el Barcelona se encuentra lejos de poder estar al tú por tú en la competición de la liga.
yo creo que los objetivos para el Barcelona directamente yo creo que ya cambian. O sea, me parece que la liga ya no es prioridad como sí lo era el torneo pasado. El torneo pasado creo que a esta mitad de temporada todavía seguía siendo algo muy posible, algo que todavía mantenías la viva esperanza de que podía llegar a estar en las manos del Barcelona, porque al final de cuentas era una diferencia muy corta y tenías en cuenta que el primer clásico lo perdiste, entonces tenías que ir gestionando y sobre todo ir alargando esa ventaja que correctamente el Barcelona pudo obtener antes del Mundial con ese partido en contra de los Asuna, que ganan 2-1 pese a la expulsión de Lewandowski. Y bueno, ya está, siguiente página. Ahora el Barcelona se encuentra con la disyuntiva sobre si Xavi puede seguir, si no va a continuar, qué tan bien está en la aceptación del grupo. Tienes a Joao Cancelo, que es un jugador que, si bien es cierto que te da mucha proyección ofensiva, para atrás la defensa se vuelve una coladera si lo decides utilizar al mismo tiempo que utilizas a Balde en la otra lateral, porque son laterales muy ofensivos, son laterales que evidentemente en cuanto a defensa no te proporcionan esa seguridad, esa solidez que sí te dan jugadores como Koundé, que también es otro problema porque Koundé prefiere jugar como central, Xavi muchas veces quisiera utilizarlo como lateral, también pese a la negativa o la indisposición de Koundé de ocupar esa lateral, se opta por utilizar a Ronald Araujo como lateral en suplencia de Koundé, que se aferra un poco más a ser central. Y yo creo que ahí existe una complicación grave en cuanto al Barcelona, porque también pierdes el espíritu competitivo, el aguerrido y muy luchador que era Gavi. Y al final de cuentas Gavi lo que te da es esa lucha, es esa constancia, es ese, posiblemente no tenga tanto tiempo de demostrar la calidad que tiene, porque aún así el Barcelona termina siendo otro problema, que es flojo en cuanto a la distribución del juego y muchas veces también encuentra mucha facilidad para ser atacado. Y al final de cuentas Gavi, con ese esfuerzo, con esa lucha, con esa sangre, ese sudor, te suple muchas de las carencias que puedan tener otros jugadores en el campo, en la faceta defensiva, al presionar, al pelear, al no dar por perdido un balón. Sabes que si llegan a quitarse a Gavi, pues al final del día sigues teniendo muchas oportunidades de poder robar la pelota, porque es un jugador que incomoda, es un jugador que él mismo puede robar, o que también retrasa mucho la distribución o la elaboración del juego del rival. Entonces, perdiendo a Gavi por esa lastimosa lesión que sufrió en la fecha FIFA, que otro dolor de cabeza para el Barcelona como lo ha sido, súmale la de Ter Stegen, súmale la de Pedri, súmale la de Marcos Alonso, que bueno, aunque no es tan de un lateral que esté siendo propiamente titular, pues bueno, sabías que era un jugador que puede dar suplencia y que también al final de cuentas ayuda a descansar a muchos jugadores para que no tengan que acumular tantos kilómetros al final de la temporada. Y bueno, esperando que existan estas recuperaciones de manera correcta, que Vitor Roque se incorpore de la mejor manera al equipo. Son muchos factores los que por el momento el Barcelona tiene que resolver, sobre todo lo que en una conferencia de prensa mencionaba Xavi, no recuerdo cuál, no podría puntualizar cuál fue, pero él lo decía muy claramente: lo que nos falta es intensidad, es meter, es correr, es presionar. Al final el fútbol de hoy te exige mucho físico, te exige mucha implicación, y el fútbol de toda la vida siempre te ha exigido la concentración. Entonces a veces no necesariamente quiere decir que vas a presionar nada más con la mirada, pero sí con la inteligencia que tú puedas tener. Presionando con inteligencia, sabiendo en qué opciones de pase seguramente va a encontrar el pateador o el poseedor de la pelota. Tratar de obstruir lo más que se pueda las líneas de pase de las defensas cuando quieran elaborar el juego desde abajo. Al final son muchos factores que yo creo que el Barcelona pierde, porque tienes al final de cuentas jugadores que ya no te dan esas mismas funciones que sí antes te daban. Porque yo creo que era un equipo mucho más cargado a la derecha en la temporada pasada. ¿Por qué? Porque tienes a Dembélé en esa banda y sabes que Dembélé de todas a todas o puede desbordar, o puede pegar, o puede meter un cambio de juego. Y sabes que dentro de la banda izquierda pues careces mucho de esa creatividad, de esa fuerza, de ese punch. Entonces se cargaba mucho en Dembélé, y muchas veces lo que se planteaba, lo que se pedía, era tener un jugador igual de regateador, igual de agresivo que Dembélé. Evidentemente no se da, porque ni Rafinha ni Dembélé se acomodan tan bien como si lo hacen en la banda diestra. Es por eso que se decide traer a Joao Félix. Pero cuando traes a Joao Félix pasas a tener otro gran problema, que es que Joao Félix al final de cuentas pasa a ser un jugador como Neymar en todas las temporadas del Paris Saint-Germain. Y por ejemplo, lo que le pasó al Paris Saint-Germain la temporada pasada, que era tener a Messi, Mbappé y Neymar, que son jugadores que sabes que
algo te van a correr en la presión, pero no le esperes ni siquiera un medio tiempo. O sea, son jugadores que ya son tan buenos que deciden decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo mucho en ataque, te resuelvo en ataque, pero en defensa yo tengo que tener ciertas libertades. No voy a estar corriendo, no voy a estar desgastando tanto como si lo harían otros jugadores. Es ahí donde pesa mucho más la falta de Gavi. Y nada, yo creo que al final el equipo tiene mucha carencia de intensidad. Espero que Vitor Roque se la dé. Confío mucho más en Ferran, que al final yo creo que Ferran no es un jugador que sea un virtuoso total, que sea un jugador que vaya a hacer elásticas o vaya a hacer bicicletas por todos lados y sombreritos. Para mí no. Para mí Ferran es un jugador que tiene que pelear mucho más, tiene que correr mucho más y sobre todo algo que carece todo el equipo, porque al final sí, defensivamente el equipo ha estado bastante mal, pero desde la temporada pasada se lleva creando un problema bastante serio, que es el de la definición. El equipo tiene que ser mucho más efectivo. O sea, si tienes oportunidades de gol, hay que meterlas. Es muy diferente encarar un partido al minuto 70 yendo 3-4-1 que yendo 2-1. Yendo 2-1 sientes la presión, sientes al rival que en cualquier momento en una contra, en un tiro de esquina te empatan y tienes que ir a todo remolque para poder encontrar la victoria que ya tenías en algún momento. El Barcelona tiene que meter goles, tiene que hacerlo, tiene que ser un equipo que si defensivamente ya no estamos igual que la temporada pasada, porque hay muchos cambios en la defensa, porque al final de cuentas no se terminan por acoplar en cuanto a las necesidades y del equipo y también a las necesidades de los propios jugadores, que pasando a ser laterales quieren ser centrales, como el caso de Koundé. Bueno, pues ahí evidentemente existe una alternancia en cuanto a la temporada pasada. Y tampoco es cierto que no ha tenido demasiada regularidad, no ha tenido demasiada constancia en cuanto a la participación de los tres o incluso con Íñigo Martínez. Pero al final de cuentas lo primordial es que tengan una constancia para que haya buena química, para que haya buena coordinación. Y la parte de la eficiencia por el momento no ha estado del todo correcta. Lewandowski es cierto que ha tenido una racha bastante negativa en ese aspecto, aunque sí ha llegado a marcar buenos goles. No tantos como se podría esperar de un jugador de su calibre. Como digo, yo espero que Vitor Roque no nos va a resolver la vida. Yo creo que Vitor Roque no es como si llegara Maradona al Napoli, para nada. Yo creo que Vitor Roque lo que nos va a dar, si es que nos puede dar algo, y es la esperanza que yo tengo, es que nos pueda dar ese punch, esa agresividad, esa intensidad que levante el equipo. Y también espero mucho más de Ferran, porque Rafinha sí veo ese corazón, en Rafinha veo esa intensidad, aunque no sea el más preciso, aunque no sea el más regateador. Creo que yo sí veo mucho en Rafinha esa entrega, esa lucha. Y si yo la veo también en Vitor Roque, pues la verdad es que también esperaría verla en Ferran y esperaría verla en muchos más jugadores, como la veo en Fermín a veces. Bueno, no a veces, la verdad es que es bastante constante, como la veo siempre en Araujo. Entonces, si el equipo se entrega, si el equipo lucha, si el equipo pelea, creo que va a ser mucho más fácil que el equipo llegue a tener esa presencia, esa competitividad que carecía en tiempos más recientes, pero que sobre todo se extrañan de tiempos anteriores. Y teniendo en cuenta esto, pues yo creo que el objetivo de la liga pasa a ser secundario, porque yo creo que ahora lo que hay que esperar es tener buen rendimiento en la Supercopa, tener buen rendimiento en la Copa y en la Champions actuar de manera decente. Si es que el Madrid avanza en la liga, si es que el Madrid sigue avanzando en la Copa, pues bueno, esperar a eso, esperar a ver cómo va su ascenso, cómo va el ascenso del Atlético de Madrid en la propia Champions y buscar cazar al gigante dormido. O sea, el Barcelona por el momento yo creo que debe ser más inteligente y entender que las fuerzas las debe de gestionar para no centrarse en que yo tengo que ganar la Champions, porque me parece que es una apuesta muy lejana, pero esperar a que los otros equipos que posiblemente también vayan avanzando en Champions, si es que el Barcelona no avanza en los octavos o en los cuartos, esperar a cazar en esa liga donde, porque disputen los cuartos, las semifinales, van a ir perdiendo puntos, van a ir dejándose un poco. Entonces es importante que el Barcelona apriete mucho más en la liga. Tomárselo en serio, tomar en serio que no están eliminados de ninguna de las competiciones. Todas son posibles, todas son ganables, pero habrá que poner intensidad, eficacia y mucho corazón. Pues nada, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Les agradezco mucho que hayan escuchado. La verdad es que el regreso, a ver cómo es recibido por parte de ustedes. Gracias por su tiempo, que espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.